Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un nuevo vídeo y ahí estamos viendo aplicación que le he hecho de estiércol de caballo. He conseguido este estiércol de caballo de manera gratuita, entonces digo, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a probarlo porque sí había conseguido alguna vez, pero poco. Y no sé si le habría aplicado alguna vez a los aguacates, porque también tengo algunos otros árboles frutales, pocos, pero alguna naranjera, alguna mata de plátano, alguna cosa así, y se los había puesto a esto. Pero en aguacate la verdad que no, que yo recuerde, no, o si no, se lo había aplicado muy poco. Entonces es otra prueba que estoy haciendo. Viene con bastante aserrín. Esto pues quizás no es lo ideal, pero bueno, ahí se lo he aplicado. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana. Animo a la gente a que comente, a que dé like y a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal, para seguir creciendo y que lleguen más suscriptores, y esto me motiva a mí. También, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a las plantas le falta nitrógeno, fósforo, todas estas cosas. Todos los elementos los vemos ahí en ese curso. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp para verlo. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo la aplicación de este estiércol que he conseguido, claro. Y con el abono, a ver, todo lo que podamos utilizar orgánico. Los estiércoles son buenos, pero ya hemos hablado un poco del cuidado que hay que tener con los estiércoles. Por ejemplo, en este caso que estoy aplicando estiércol, si veis, está más o menos, está bien repartido alrededor, ¿vale? Cuando aplicamos un estiércol, en este caso este estiércol es fresco. Había alguno que sí estaba un poco más compostado, pero la mayoría, el 90 y pico % de todo el estiércol que traje, que solo me faltan unos pocos de árboles por aplicar, que creo que puedo conseguir un poco más la próxima semana. A ver si me da y así ya quedan pues con este estiércol todos los arbolitos que tengo. Pero como siempre digo, estiércol mejor compostado. Si lo conseguimos fresco, menos cantidad y no en montones, ¿vale? Porque el estiércol está caliente. Al estar caliente, al ser un estiércol fresco, al estar caliente, vuelvo y repito, menos cantidad de que, o sea, no apliquemos mucha cantidad. En la planta que vemos al principio, la más pequeñita, le puse bastante cantidad. Quizás debería de haberle puesto un poco menos, ¿vale? Más vale ser un poco precavidos, sobre todo si son estiércoles frescos. Si son compostados ya podemos tener un poco más de... siempre mejor compostado. Si es fresco, repartirlo, no hacer montículos con el estiércol, ¿vale? Para que ese estiércol se enfríe. Se enfríe y no nos vaya a quemar raíces, ¿vale? Ahí estamos viendo otra vez la planta, esta que está más pequeña. Y le eché más o menos, tiene casi medio cesto de estos de negro, samuro, como se llama por aquí, de estiércol. Aplicarlo esparcido para no crear montones, para que no se caliente y se vaya enfriando ese estiércol, se composte más fácil y no vayamos a hacer quemazón de raíz por calor del estiércol, ¿vale? No aplicar mucha cantidad. Ahí lo estoy tocando. Después me lavé las manos, hay que decirlo. Pero bueno, es caca de animal que come hierba, ¿sabes? Tampoco es que huela excesivamente mal ni nada. Pero bueno, sí es mejor utilizar guantes. Pero para que veáis, hice esto para que veáis la fibra que trae el estiércol de caballo. A ver, vamos a hablar un poquito de los estiércoles. El estiércoles, normalmente vamos a utilizar estiércoles para abonar para la gente más principiante. Estiércoles de animales que coman hierba, como puede ser este ejemplo, el caballo, la vaca, el conejo, la oveja, la cabra. Esos son los más utilizados. Después tenemos la gallinaza. La gallinaza es un buen estiércol, pero hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Porque es un estiércol muy fuerte. El del conejo también es un estiércol muy fuerte, porque el orín tiene mucho amoníaco, mucho nitrógeno. Entonces, por eso siempre se aconseja utilizar estiércoles compostados para equilibrar más los nutrientes, bajar los excesos esos de sales de los orines de los animales. Pero bueno, no pasa nada si aplicamos un poquito de estiércol más fresco, tampoco pasa nada, y más si lo hacemos una vez al año, tampoco pasa nada. Si vamos a estar aplicando varios durante 2 meses o cosas así, un poco de estiércol,
Sí aconsejo que sean estiércoles compostados para no poner muchas sales en la tierra, porque acordémonos, el orín, hasta nuestro orín también, de los seres humanos y el orín de los animales, tiene amoníaco, tiene urea, tiene sales. Y esas sales en pequeñas cantidades no pasa nada en la tierra, pero si estamos aplicando constantemente nos puede dar algún problema, ¿vale? Por eso es otro de los motivos por el que se aconseja los estiércoles compostados y para que se balance bien lo nutricional. Pero bueno, yo lo he conseguido así y he querido aplicarlo un poco. Le he aplicado, como dije antes, a prácticamente todos los árboles. Me quedan como 5 árboles por aplicar. Eso con 3 samuros más que consiga, que creo que sí puedo conseguirlo. Se los voy a aplicar y voy a probar y yo no creo que pase nada. El aserrín no es lo ideal, tiene aserrín, tiene viruta, puede ser de madera tratada, no es lo ideal, pero bueno, lo he conseguido gratis y he querido aplicarlo así. Que también otro punto que dejar, que nosotros cuando aplicamos por ejemplo un estiércol, al menos bajamos a la mitad la cantidad de abono mineral o abono químico, se suele llamar abono mineral, que utilizamos. Vale, si yo por ejemplo ya ahora voy a abonar con este estiércol de caballo, un poco de estiércol de caballo, los árboles, todos los árboles de aguacate. Entonces, si el próximo mes a mí me tocaba aplicar, esto a manera de ejemplo, ¿no? Para los más principiantes que lo tengan en cuenta. Si el próximo mes a mí me tocaba abonar con, puede ser un potasio y un poco de zinc, voy a aplicar, por ejemplo, 4 litros de potasio en toda la finca y le iba a aplicar 2 kilos de zinc. Pues bajo a la mitad la aplicación mínimo. Bajo a la mitad la aplicación en la siguiente abonada de productos químicos o mineral, ¿vale? De abono. Así esto también, por eso también lo hacemos, porque esto tiene muchos nutrientes, aparte de la buena cantidad de materia orgánica que tienen los estiércoles, sobre todo este de caballo, no por el aserrín, sino si os fijáis cuando cojo la moñiga esta y la deshago así con la mano, el estiércol de caballo trae mucha fibra ese estiércol. Le gusta mucho también a la lombriz roja californiana, la de hacer el lombricompost. Le gusta mucho este estiércol de caballo. Yo se lo he puesto y he hecho humus de lombriz con estiércol de caballo y con otros desperdicios de la cocina, de la casa y todo esto. Y le gusta bastante, ahí dejo otro dato. Pero bueno, porque por eso tiene bastante fibra. Entonces esto también nos sirve como materia orgánica, pero lo que estaba diciendo, al menos para la gente más principiante, a la mitad o más bajamos la fertilización en el próximo abono, sobre todo en el próximo abono. Ya vamos viendo cómo van viendo el color de las plantas y si la vemos verdita, un verde fuerte, podemos hasta prescindir de hacer una abonada el siguiente mes y ya la volveríamos a hacer para el otro mes, pero eso ya depende, eso ya un poco al ojo, pero por lo menos bajamos a la mitad o más los abonos químicos que nos tocaría aplicar al siguiente mes, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, para que no vayamos a crear un exceso de abono y vayamos entonces, en vez de hacerle bien a la planta, la intoxiquemos de tanto abonarla. Eso para la gente más principiante. Y nada, en comparación con los otros estiércoles, he estado mirando un poco en internet. Para mí el mejor, el más que yo he utilizado, bueno, he utilizado bastante el de conejo también porque lo he conseguido barato, pero para mí uno de los estiércoles mejores que podemos utilizar es el estiércol de oveja. Lo he utilizado alguna vez, tiene bastante buenos nutrientes, pero todos son buenos. Algunos tienen un poco más, viene el nitrógeno un poco más fuerte, por ejemplo el de conejo, el de gallina, con esto sí que hay que tener cuidado y aplicar, son buenos, pero hay que aplicar en cantidades muy pequeñas, sobre todo si es fresco. Si ya está compostado, pues podemos aplicar en más cantidad, pero si son frescos, siempre hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con estos dos, el estiércol de conejo y de gallina. Son estiércoles más fuertes que por ejemplo el de caballo, el de vaca, el de cabra y el de oveja. Son un poco más flojos en nutrientes y bueno, dejar ese dato. Para mí, de los mejores que hay es el de oveja, pero todos son buenos, todos tienen nutrientes. Y para terminar el vídeo, eso, mejor siempre compostado. Bajamos esas sales,
esos excesos de sales, de nitrógeno, se equilibran más los nutrientes. Pero si vamos a aplicar fresco, que también lo podemos hacer, aplicar en menos cantidad. Y siempre esparcido, como se ve aquí en la imagen, esparcirlo bien, no poner mucha cantidad y esparcirlo bien, no en montones, porque esos montones se genera calor con el orín del animal y las heces y todo eso, y podemos llegar a hacer quemazón de raíz, ¿vale? Bueno, no quiero hacer vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.